Buenas tardes, profesor. En este laboratorio voy a explicar la medición de la corriente y el voltaje. Para empezar, en este protobar vamos a calcular estas tres resistencias, su cantidad de ohmios. En la primera nos resulta 3 kiloohmios, en la segunda 510 ohmios, en la tercera 5,6 kiloohmios. Elaborando el circuito, nos podemos dar cuenta que es un circuito en serie. Acá también lo podemos ver en el protoboard. Y el voltaje que vamos a usar es de 4,12 voltios, con ayuda de con esta fuente de poder. Para hallar la resistencia total, debemos de sumar estas tres resistencias, lo cual nos va a resultar de 9,11 kiloohmios. Y para sacar su corriente, debemos de dividir voltaje sobre ohmios, el cual nos va a resultar de 0,00452 amperios. Lo podemos corroborar con el multímetro. Ahí nos da el valor de 0,04, el cual ya aproximando nos da el resultado. Ahora vamos a calcular el voltaje, pero de cada resistencia, el cual va a ser multiplicando la corriente por los ohmios de cada resistencia. En la primera nos va a dar 1,356 voltios, en la segunda 0,23 ohmios, en la tercera nos va a dar 2,5312 voltios. Y para corroborar también las respuestas, vamos a hacer el cálculo del voltaje de cada resistencia, empezando con el primero. Nos da un valor de 2,51, o aproximando el resultado de la tercera resistencia, que es su voltaje de 2,5312. Ahora en la segunda nos da un valor de 0,21 o 0,23, aproximando el resultado. En la tercera de 1,35, o ya aproximando el valor de 1,356. Y eso vendría a ser la medición del voltaje de cada resistencia. Buenas tardes, profesor. En este laboratorio vamos a calcular la corriente total de estas dos resistencias, las cuales son un circuito paralelo. Lo primero que debemos hacer es calcular las dos resistencias. La primera resistencia sabemos que es 1600 ohmios o 1,6 kiloohmios. La segunda resistencia es 2000 ohmios o 2 kiloohmios. Y básicamente para hallar la resistencia total, simplemente debemos multiplicar las dos resistencias y dividirlo entre su suma, el cual nos va a resultar 888,88888, y su resistencia total es básicamente la división del voltaje y la resistencia. En este caso vamos a usar 5 voltios de esta fuente de poder, y dividiendo con la resistencia total nos va a dar un resultado de 0,0056 amperios o 5,6 miliamperios. Y con el multímetro podemos ayudarnos a calcular la resistencia total con ayuda del voltaje. No, la corriente total con ayuda del voltaje y la resistencia. Para hallar la corriente número 1 de la resistencia 1, es dividir 5 del voltaje sobre 1600 ohmios de la resistencia 1. Nos va a dar un resultado de 0,003 amperios o 3 miliamperios. Para corroborar este resultado vamos a utilizar el multímetro. Debemos de quitar esta parte de la primera resistencia y conectarlo con el positivo y acá con el negativo.
nos da como un resultado de 2,38 o 50 o 5 ya, que vendría a ser de la segunda resistencia al parecer. Ya hace el resultado de la división del 5 voltios del voltaje sobre 2000 ohmios de la segunda resistencia. Eso vendría a ser. Y vamos a calcular de la primera corriente, que agitando esto, vamos a calcularlo. Ahí está el resultado. Se aproxima, se aproxima a un 3 de 3 miliamperios, dando así los resultados. Y sumando estos dos, nos va a dar la corriente total. Sumando la corriente 1, la corriente 2, nos va a dar la corriente total. Y eso vendría a ser todo. Gracias. Buenas tardes, profesor. En este laboratorio vamos a calcular la resistencia total de este circuito mixto. Con circuito mixto se quiere referir a que va a haber presencia de circuito en serie y en paralelo. Para empezar, en este protoboard vamos a calcular la resistencia total de este circuito mixto de estos 6 resistencias, como podemos ver acá. Y para empezar, armamos nuestro circuito, como tenemos acá, referente al protoboard armado. Y también lo siguiente vendría a ser calcular los ohmios de cada resistencia, a través de la tabla de colores y ayuda de un multímetro. La primera resistencia es de 1000 ohmios, la segunda de 5000 ohmios, la tercera de 360 ohmios, la cuarta de 500 ohmios, la quinta de 220 ohmios y la sexta de 1900 ohmios. Para empezar, podemos ver que hay una presencia acá de un circuito en serie, así que lo que vamos a hacer es sumarlo. Lo de acá se va a llamar RX. Básicamente vamos a sumar los 1900 ohmios más 220 ohmios, lo cual nos va a resultar en 2120 ohmios y se va a reducir el circuito. Y para acotar este resultado, vamos a calcularlo en el multímetro entre estas dos resistencias. Lo que vamos a hacer es quitar la patita de acá y conectarlo afuera de esto. Y nos tiene que dar 2120 ohmios. Acá está el multímetro. Como podemos ver, nos da 2119,16 aproximado, dando el resultado de 2120 ohmios ya con una aproximación. Regresamos esto acá y listo. Y una vez con eso se ha reducido el circuito y acá tenemos la presencia de un circuito pero en paralelo. Vamos a llamar lo de acá, lo del círculo, RA. Y vamos a calcular. Bueno, podemos ver que hay dos circuitos en paralelo, acá y acá. Vamos a empezar con este, que es 2120 de lo calculado en serie con 360 ohmios. Y básicamente vamos a multiplicar sobre su adición, la suma de estos, dando el resultado de 307,74. Acá está el resultado. Para acotar ese resultado, vamos a calcularlo en el protobar con ayuda del multímetro. Básicamente es esta resistencia y esta resistencia. Nos tiene que resultar 307,74 ohmios.
Como podemos ver, ya nos da el resultado, pero como siempre con una aproximación. Una vez haber hallado esto en paralelo, vamos por el segundo, aplicando lo mismo, multiplicación sobre adición. Multiplicamos 1000 por 5000 sobre 1000 más 5000. Nos va a dar un resultado de 833,33 ohmios. Para hallar esto vamos a usar otra vez el multímetro. Básicamente queremos hallar estas dos resistencias y lo vamos a calcular acá. Como podemos ver, nos da como un aproximado del resultado. Ya ahí aproximando nos acerca el resultado. Luego de haber hecho haber calculado estos dos circuitos en paralelo, se reduce a un circuito en serie. Acá podemos ver. Y básicamente vamos a hallar la suma de estos. La suma de la resistencia de acá y de acá, ya que es en serie. Y a través de esta suma vamos a conseguir lo que es la resistencia total de todo esto. Básicamente nos tiene que dar 1641,4 ohmios. Nos vamos a ayudar al multímetro para calcular dicha resistencia total. Acá y acá. Como podemos ver, ahí se aproxima al cálculo dado. Y eso vendría a ser la resistencia total. Gracias.